Muy buenas tardes y quiero invitarles entonces en este tiempo para que vayamos a la palabra del Señor y continuemos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Vamos a ir al verso Juan capítulo número 9, versículos del 1 al 7. Vamos a mirar lo que es el divino médico y las obras de la luz. Nos dice al respecto el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 1 al 7. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces, y se lavó y regresó viendo. Muy bien, vamos entonces con desde el versículo número 1. Y es más, mirándolo como contexto, recordemos que el Señor venía precisamente huyendo, como dice el último verso del capítulo número 8, Juan 8:59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. En ese proceso es que el Señor Jesucristo se encuentra entonces con este ciego de nacimiento. El Señor Jesús, entonces, de manera soberana, recordemos, mientras las autoridades religiosas intentaban apedrearlo, es en este contexto en donde el Señor, mientras que obviamente el ambiente era de rechazo y hostilidad, Él empieza en este momento a hacer este milagro. Mientras los seres humanos se sumían en las tinieblas del odio y del insulto con el Señor, Él nos demuestra que la luz no puede ser apagada. Y al pasar su mirada, entonces, esa mirada compasiva, Él no se enfoca en el peligro de su propia vida, venían a apedrearlo, sino se detiene a mirar la necesidad. Y si quisiéramos ser un poco fuerte, sería, uno podría decir, es como si Él se pusiera a mirar la miseria de este hombre, un hombre ciego de nacimiento. Así es que vamos a mirar este encuentro transformador que nos enseña a pasar de la especulación estéril a la obediencia que produce milagros. Por eso, en estos versos necesitamos entender entonces el propósito del Señor. Empecemos con el versículo número 1. Verso número 1 nos dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y tenemos que mirar entonces ahora contemplando nosotros ya a la distancia, mirando la mirada de compasión en medio de la crisis, que era lo que el Señor estaba viendo. Vemos entonces ahora algo espectacular y es esa asombrosa misericordia del Señor Jesucristo, que a pesar de que se acaba de escapar de una muerte violenta, Él se detiene con calma para atender a un mendigo. Recordemos, ya lo habíamos visto en otros versos del capítulo número 8, donde ya habían intentado otra vez apedrearlo, de cómo el Señor Jesucristo se escapa. Se había escapado de esa situación por una razón, nos dice la palabra, porque todavía no había llegado su hora. Entonces, ni tampoco su muerte tenía que ser de esta forma, a través de la lapidación. Se detiene en medio del camino y empieza a atender a este mendigo.
Entonces, vemos que para la comunidad, ¿quién era este hombre? Era una carga permanente, pero para el Señor Jesucristo era una una oportunidad muy especial, una oportunidad de gracia. Y entonces, recordemos que este es el único milagro en todos los evangelios en donde se especifica que la dolencia de este hombre era congénita, o sea, de nacimiento. En el Antiguo Testamento jamás registró la sanidad de un ciego. Pues abrir los ojos, recordemos, a los ciegos era un atributo exclusivo y la divinidad del Mesías. Recordemos dos versos en este sentido. Sería Isaías capítulo 29 y el verso número 18. Nos dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y entonces el Señor Jesucristo da cumplimiento específicamente a, este, a esta profecía del profeta Isaías. En aquel tiempo, decía el profeta. De la misma forma encontramos en el Salmo 146 y el verso número 8 nos dice, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, nos dice entonces. Entonces, vemos aquí claramente que el dar vista a los ciegos era atributo exclusivo del poder de Dios. Jehová abre los ojos a los ciegos. Y ahí es donde el Señor Jesucristo está en ese cumplimiento de esa palabra. Ahora bien, nosotros tenemos que ver que el desafío de esta mirada atenta en medio del dolor de este hombre. Recordemos que la procesión va por dentro. Nosotros no podemos imaginarnos o pensar, ponernos, lo máximo que podríamos sería intentar ponernos en los zapatos de otra persona para saber qué está ocurriendo y qué está ocurriendo en la mente en este momento de este ciego. Necesitamos nosotros ver entonces de cómo podríamos nosotros aplicar este verso de la palabra del Señor. Y tenemos que mirar entonces que tendemos nosotros a encerrarnos en nosotros mismos cuando atravesamos problemas de crisis personales. Y no estamos hablando del cielo, estamos hablando de su experiencia personal. Todos y cada uno de nosotros seguramente tendremos nuestras propias experiencias, nuestras propias situaciones, nuestros propios problemas, nuestras propias escasez. Cada uno de nosotros tiene el mar de las dificultades en las cuales tenemos que navegar todos los días. Entonces, en este sentido, tenemos que mirar que muchas veces no nos damos cuenta y nuestra visión se vuelve egoísta y justificamos nuestra falta de bondad hacia otros. Por ejemplo, vamos al caso de este ciego y es o frente a a las situaciones de otros. Podemos llegar a pensar, pues bastantes problemas tengo yo como para ponerme a cuidar a otros o encargarme de los problemas de otros, ¿verdad? Entonces, miremos cuál podría ser la aplicación que podemos darle a este pasaje. Aplicación en la vida diaria. Lo primero que nos invita es a imitar el carácter del Señor Jesucristo. Que el ejemplo del Señor Jesús, al detenerse por el ciego mientras huía de las piedras, nos desafía a mantener los ojos abiertos a las necesidades de la comunidad, de nuestro prójimo y de nuestra familia, aun cuando estemos nosotros sufriendo. En medio de esas circunstancias, nosotros no podemos dejar de darnos cuenta de que hay otros que también están sufriendo. No somos los únicos, hay otros que también. Entonces, el servicio desinteresado en momentos de crisis personal es el antídoto contra ese egocentrismo
y el canal por el medio del cual Dios a menudo desata nuestro propio milagro. Todos queremos ver un milagro en nuestras vidas, todos tenemos situaciones en las cuales queremos ver milagros, pero a veces se nos olvida es justamente eso, lo que hizo el Señor Jesucristo, un servicio desinteresado en momento de crisis. Y entonces el Señor ve a este ciego, pero continuamente entonces ocurre porque sencillamente el Señor pasa y ve a este ciego de nacimiento. Pero hay algo aún mucho más interesante en todo este proceso. Miremos entonces lo que nos sigue diciendo el Señor. Vámonos entonces con el verso número 2 y el versículo número 3. Y aquí nos habla específicamente sobre la especulación humana frente al propósito divino. Y yo añadiría a la agenda de Dios. El verso nos dice a este respecto, verso número 2. Y le preguntaron sus discípulos, dice, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Aquí en este verso tenemos que ver algo muy importante. Y es que los discípulos, contagiados seguramente por la teología rabínica de su época, asumían rígidamente que todo sufrimiento era el efecto directo de un pecado específico. Todo sufrimiento era el efecto directo de un pecado específico. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Que ellos, estos discípulos del Señor Jesucristo, se debatían entre dos teorías. Estas dos teorías, que obviamente eran extremas la una a la otra, en donde la primera podría ser que el pecado prenatal, es decir, la idea de que el feto podía pecar en el vientre materno, o la herencia del pecado de los padres, cualquiera de estas dos. Recordemos, por ejemplo, lo que nos dice el libro del Éxodo, capítulo número 20 y el versículo número 5. Nos dice entonces, Éxodo 20, versículo número 5, nos dice al respecto. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice la palabra del Señor en este contexto. Entonces, cuando vemos aquí la pregunta de los discípulos, obviamente era sumamente indiscreta, si lo pudiéramos decir, para con este ciego poco caritativa y obviamente curiosa, pues preferían juzgar las desgracias ajenas en lugar de buscar una solución. Entonces, frente a esta situación, frente a la ceguera de este hombre, miremos lo que ocurre en el verso número 3. Nos dice entonces que respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y esto sí ya el Señor lo lleva a otro nivel muy interesante, porque en este punto destacan el contraste agudo de la respuesta del Señor Jesucristo. Él no los declara impecables, pero corta de raíz la especulación cruel que estos discípulos estaban endilgando a este ciego. Y es muy fuerte en ese sentido porque estos discípulos literal le estaban acusando de una cosa. Esto se debía a un pecado. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? No había otra alternativa para los discípulos. O sea que la teología de los rabinos era bastante fuerte, lo que ellos sabían acerca de cualquier enfermedad, cualquier situación. Esto solo se debe a un pecado.
tenemos que ver entonces que la ceguera de este hombre no era un castigo punitivo, no es un escenario soberano diseñado con años de anticipación para que el poder, la misericordia y la gloria de Dios se hiciera visible a través del Señor Jesucristo. Dicho de otra forma, algo que cuando uno entiende que el Señor Jesucristo permanentemente, que permanecía en la presencia del Señor, que siempre que terminaba en este tipo de encuentros con la gente y a las horas de la noche, que iba a estar a solas en un monte con el Señor, solas con su Padre. Entonces, algo que uno puede ver es la agenda del Señor. Para mí es claro este concepto, que cuando el Señor Jesucristo entraba en esas horas de la noche o madrugadas con el Padre, había una agenda que se evidencia, por ejemplo, recordemos cuando Lázaro está enfermo y sus hermanas Marta y María le envían un emisario al Señor Jesucristo para decirle, mira que el que ama está enfermo. Solo que como quedaba un día de camino, recordemos, lo envían como seguramente es probable, como cualquiera de nosotros hoy en día quiere viajar y quiere llegar lo más rápido posible, pues sale de madrugada. Entonces, el mensajero que sale de madrugada a coger la flota en Burrolandia y sencillamente cuando él sale a las pocas horas, muere Lázaro, pero el mensajero no lo sabe. Y llega con el mensaje al Señor Jesucristo y entonces le dice que el que ama está enfermo, pero el Señor ya sabía que estaba muerto. Él no sale enseguida, no solo porque sabía que estaba muerto, sino porque ahí es donde se nota que pues, no era la agenda de el Señor Jesucristo. Él no permitía, al parecer, que esa agenda se modificara así, porque sí, mira que el que ama está enfermo. Además, tenía un propósito. Qué espectacular entonces es creer frente a la respuesta del Señor Jesucristo cuando le dice que es que no es que pecó este ni sus padres y automáticamente, insistimos, elimina el elemento de que no era por pecados, no era por pecado que este hombre estaba ciego, sino había un concepto aún más importante aún en la vida de este hombre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y esto sí es espectacular. Qué escenario tan espectacular. Con, y eso es claro, eso lo ve uno, por ejemplo, cuando llegan, salen de la tierra prometida y llegan a Mara. Y en Mara las aguas no se podían beber. ¿Qué hace el Señor? Le dice simplemente, corten ese árbol que está ahí al lado, tírenlo y las aguas se sanarán. El asunto es la provisión anticipada del árbol. Como en este caso, lo que uno puede entender es que a esa hora, en ese lugar, en la agenda del Señor Jesucristo, estaba programado un ciego. Y por eso se detiene a verlo. Eso me recuerda a esa famosa historia de al ciudadano de Nuremberg. Un hombre en un país X, un día por la mañana, iba por la calle y se encuentra con la muerte de frente. Él mira a la muerte y la reconoce. La muerte lo mira y lo mira extrañado, pero la muerte sigue derecho. Ese hombre con ese susto, el macho, lo primero que hace es se va para el aeropuerto y pregunta el boleto al sitio más lejano que le pueda llevar en ese día. Y dicen, bueno, hay un vuelo a Nuremberg, pero son como
unas 17 horas, véndame un tiquete. Y el hombre coge y se sube y llega, obviamente ya bien de noche, a Nuremberg. Y cuando está saliendo del aeropuerto, eh, se encuentra la muerte en Nuremberg. Y entonces el hombre la encara y dice, bueno, ¿cuál es tu conmigo? Que esta mañana te vi en tal parte y ahora otra vez aquí. Entonces la muerte le responde, es que yo estaba extrañado esta mañana de haberlo visto allá en esa ciudad, porque usted tenía conmigo una cita a esta hora en Nuremberg, no allá. Por eso me extrañé de verlo. Dicho de otra forma, este hombre madrugó, cogió un avión para ir al lugar donde debía morir. No estaba escapando, estaba llegando al lugar de su muerte. Y muchas veces es lo que está pasando aquí en este caso. El ciego madrugó, el Señor Jesucristo se encuentra con este ciego, pero no lo mira extrañado. Por eso es claro el versículo número 1, cuando nos está diciendo que el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Al pasar, ve a este hombre ciego de nacimiento y no se extraña, sino que lo atiende. ¿Y por qué lo atiende? Porque era la agenda del Señor Jesucristo. Su respuesta nos está demostrando que era la agenda del Señor Jesucristo para él en esa mañana. Entonces, cuando le dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, nos está diciendo claramente, Dios tenía un propósito. Había en él, Dios iba a mostrar su misericordia y su gloria. Se iba a ser visible a través de la vida del Señor Jesucristo en la vida de este hombre. Así es que una de las cosas que uno puede aprender de no solamente la respuesta del Señor Jesucristo, sino porque precisamente nosotros podemos ser como los discípulos prejuiciados y por eso hay que derribar los juicios crueles y buscar el propósito en la prueba. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que entender. Y sobre todo, de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor, era un judío. Entonces, con mayor razón tenía el Señor un propósito con él. Entonces, es común que ante la enfermedad de un hermano, o puede ser la quiebra financiera de una familia, o una tragedia inesperada, entonces las personas caigan en esa especulación destructiva en la cual estaban cayendo en este momento los discípulos del Señor Jesucristo. Y es que por eso recordemos el respaldo en este caso de cómo el Señor Jesucristo responde. Recordemos que las tragedias de la vida siempre van a hallar una respuesta cuando obviamente se convierten en plataformas para la manifestación del Señor. Mire, el libro de Éxodo capítulo 18 y el verso número 20 nos dice lo siguiente. Hablando, Éxodo perfectamente está hablando del Señor Jesucristo y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Obviamente está hablando el Señor seguramente con Moisés, pero es que recordemos que es literalmente exactamente lo que está haciendo el Señor Jesucristo, precisamente en su ministerio terrenal. Ya venía de enseñarle lo que tenían que hacer, Señor, ¿qué horas tenemos que hacer? Le dijo, no, tranquilo, no son muchas, es solo una hora. Y precisamente ahorita viene ese término. Entonces, el Señor Jesucristo es el cumplimiento justamente de esto que el Señor le está diciendo a Moisés, pero que también se cumple en el Señor Jesucristo y enseña
a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer y cómo hemos de, en este caso, evitar el caer en esta clase de juicios. Recordemos, debemos derribar los juicios crueles y buscar siempre el propósito del Señor. Así es que no caigamos en esta clase de trucos, o mejor, de juicios, pensando en lo que los discípulos cayeron, y que usted y yo no podemos caer. Por ejemplo, en pensar, por ejemplo, en que habrá pecado, que ocultará en su vida, para que Dios lo castigue, por ejemplo, de esta forma. Así es que eso es lo que nosotros normalmente hacemos cuando vemos que a alguien le está ocurriendo algo, el pensar de esta forma, pero no estamos pensando de que Dios tiene un propósito. No va a cumplir su propósito. ¿En el cuál es el propósito? No sé. Si tiene a Cristo, si es mi hermano, tiene un propósito con él. ¿Por qué no podemos ver más bien? Y ahí es donde entra algo que el Señor en esta semana, en nuestro tiempo de estudio, nos regaló al grupo de estudio. Y es que nosotros, los hijos del Señor, no podemos olvidar algo. Cuando en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y él está hablando específicamente en el capítulo número 13, en ese capítulo, y más específicamente en el verso número 7, la palabra del Señor nos está hablando acerca de las cosas que sí es el amor. Y por ejemplo, habla en este punto de cuatro cosas, que son seis las cosas que son amor. Todo lo cree, todo lo sufre. Y aquí dice todo, específicamente todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Y en ese todo lo espera el Señor esta semana nos regalaba esta, este pensamiento y esta expresión que es muy importante para nosotros. Y es que si usted y yo, que el amor de Dios esté siendo formado en nuestros corazones, tenemos que entender algo de nuestros hermanos que tienen a Cristo en sus corazones. Pueda que haya inmadurez, que la hay en medio de nosotros, pero ¿sabe una cosa? Lo que nosotros no podemos dejar de hacer, pensando en que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, el amor que nos permite esperarlo todo, todo lo espera, es mantener la esperanza en el potencial de restauración de las personas. Mantener la esperanza en el potencial de restauración de las personas. Todos, absolutamente todos. Un día alguien empezó en usted, había ese potencial de restauración. Y de hecho así fue. Muchos de nosotros en cómo hubiéramos terminado. Conozco el caso de hombres que eran literalmente delincuentes. Recuerdo la historia del misionero que antes de recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, era atracador en la calle. Y un día recibió al Señor Jesucristo. Alguien, alguien creyó justamente en, tuvo esperanza, mantuvo la esperanza en el poder de restauración de esa persona. Tuvo tanta esperanza que se casó con él, ¿sí? La persona, la mujer que le compartió de Cristo, que era una misionera, literal se casó con este señor que había sido un atracador. Pero lo más espectacular ocurrió años después, que él hizo como el Señor Jesucristo dice en su palabra, que es cuando el endemoniado gadareno es liberado, que le dice el Señor, yo me voy contigo. Le digo, no, no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas hizo Dios contigo. Y él se mantuvo en ese barrio porque inicialmente en el barrio donde él se movía y ayudaba mucho a hombres que estaban en la condición como él, atracando, robando, metiéndose en el vicio, todo eso, y él ayudándolos a sacarlos. Estaba un día dando su enseñanza bíblica en una reunión de sábado y de repente
en medio del grupo que asistía, se para una señora, le dice, oiga, ¿usted no fue el que me atracó hace tantos años? Y le dijo, sí, señora, sí, seguramente fui yo. Yo era un atracador. Pero, ¿sabe una cosa? Alguien, alguien mantuvo la esperanza en el poder de restauración de él. Y ustedes y yo no podemos simplemente quedarnos en el, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Claro que no. Si es que a eso es lo que nos está invitando el Señor Jesucristo. No es quien pecó, ni este ni sus padres, sino para que las obras se manifiesten, las obras de Dios se manifiesten en él, para que ese poder de restauración del Señor, en este caso estamos hablando del poder de restauración en los ojos de un ciego. Pero ¿qué? Vamos al caso de este que hoy en día es un siervo de Dios, que del atracador, que del drogadicto, porque eran las dos cosas. Y esta mujer, que desde que le conoce, experimentando el amor de Dios, mantiene la esperanza en el poder de restauración de ese hombre. Ya la habían perdido, los discípulos apenas lo vieron, uff, este está perdido, pero el Señor no. El Señor que había recibido la agenda del Padre, le dice, hoy en el camino, hoy hay un ciego, hay que sanarle los ojitos. ¿Quién pecó este o sus? Por eso él tenía la respuesta clara, por eso mi Señor Jesús tenía la respuesta clara en que no es quien pecó este o sus padres para que haya nacido ciego, porque él sabía lo que iba a hacer. Por eso no rehuye la mirada. Hay muchas situaciones en las cuales lo vemos ni siquiera mirando. Pero en este caso es claro el verso en que el Señor Jesucristo se detiene y le mira. ¿Pero por qué le mira? Porque ya sabía en su agenda personal, en su encuentro con el Padre, que había un milagro en camino. Y cuando lo ve, le reconoce, este es. Y por eso, frente al ataque de sus discípulos, él lo defiende, porque sabía el propósito. Eso nos recuerda entonces algo muy importante. Es que el Señor Jesucristo muchas veces va a sacrificar, como en este caso, el Señor sacrificó de nacimiento dos ojos. ¿Para qué? Para que este hombre entrara en los anales de la palabra del Señor, para mostrar la misericordia y el amor de mi Señor Jesús. Muchas veces Dios tendrá que sacrificar qué cosa. Aquí nos habla de ojos. ¿Cuánto le tuvo que sacrificar la belleza? Yo no recuerda esa triste etapa de Colombia en donde a las mujeres les quemaban el rostro con ácido y llámense ojos, belleza, riquezas, piernas, brazos, qué sé yo, que el Señor sacrifica para que al final se muestren las obras, que las obras de Dios se manifiesten en él. Y se manifestaron. Y entonces la palabra nos dice justamente eso. Yo no puedo olvidarme que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y es clara la palabra, dice, a los que conforme a su propósito, dice, son llamados, a los llamados, a los que Dios llama, Él va a cumplir un propósito. Así es que maravilloso, espectacular de parte del Señor. En vez de nosotros estar pensando en qué habrá pecado, qué ocultará su vida, nada de esto. El Señor simplemente nos dice, la respuesta de Él es espectacular. Hay un propósito. Dejemos este legalismo, el legalismo que hiere al afligido y que está deformando el carácter de Dios. Cuando nosotros empezamos a juzgar como los discípulos juzgaron, porque no entendían que podía haber otro propósito mayor que simplemente el pecado, que Dios podía sacrificar belleza, ojos, órganos, miembros, todo eso, con un propósito mayor que es mostrar su poder y su gloria en la vida de este hombre, entonces nosotros estamos haciendo claramente como dice ahí, cayendo en legalismo, hiriendo al pobre afligido
¿Qué culpa? Sí, peor, porque este es, como bien dijimos, es una situación de nacimiento en donde él no tuvo nada que ver. Entonces, cuando nos encontramos haciendo eso, estamos deformando el carácter de el Señor, de nuestro buen Dios. Como aplicación para nuestra vida diaria, recordemos, cambiemos la pregunta teológica. Cambiemos la pregunta teológica. O sea, en lugar de inquirir con curiosidad estéril, ¿por qué pasó esto? Más bien, levantémonos en fe y preguntemos, Señor, ¿para qué permitiste esto? ¿Cómo se van a manifestar tus obras en medio de este dolor, en medio de esta circunstancia, en medio de esta escasez, en medio de esta enfermedad, en medio de esta crisis? ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo se manifiestan tus obras, Señor? Eso en primer lugar para dejar de estar juzgando a las personas. Tenemos que entender, por ejemplo, hablando de nosotros mismos, que en nuestros desiertos, en nuestros diagnósticos médicos o en las crisis, esas crisis no son necesariamente un castigo, son la preparación de un escenario donde el poder, la sabiduría y la fidelidad del Padre van a ser glorificados públicamente. Eso es lo que nosotros entonces tenemos que entender en medio de esta situación. Qué espectacular. El Señor Jesucristo, desde que lo vio, no vio a un pecador, como los discípulos sí vieron. ¿Quién pecó, este o sus padres? No vio pecados, vio la oportunidad para manifestar la gloria del Señor, las obras de Dios que se manifiesten en él. Así es que continuemos con nuestros versos. Vamos ahora al versículo 4 y 5, que nos habla de la urgencia del trabajo en día, en el día de la gracia. Nos dice entonces, vamos a mirar el versículo número 4. Este verso nos dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y vemos aquí al Señor Jesucristo, en donde nos habla de un concepto, y es la urgencia moral y el sentido del deber en las palabras del Señor Jesucristo. La urgencia moral. Y vemos que, porque el Señor está cambiándoles el chip. Si bien sus primeras palabras desde que comienza el ministerio es claro, cambian su manera de pensar. Por eso, otra de las cosas que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento dice que nosotros tenemos que aprender a hacer lo bueno. Los discípulos sencillamente hicieron lo que por a nivel cultural habían aprendido. ¿De quién? De los rabinos. ¿Qué era? Una enfermedad viene como resultado del pecado propio y el de los padres. Entonces, juzgan de esa forma. Y el Señor Jesucristo le dice, no, no, es importante que cambiemos esos conceptos. Recordemos que muchas veces al Señor Jesucristo con asuntos legales lo querían, lo confrontaban. Por ejemplo, cuando le decían en- que si daban o no daban a Dios, entonces lo que tiene que ver con los impuestos. Y el Señor Jesucristo fue claro. Lo único que pidió fue, muéstrame la moneda, ¿de quién es? Entonces, el Señor Jesucristo lo que hacía en esos casos, o como fue el mismo caso, por ejemplo, de la mujer encontrada en el acto del adulterio. Le dicen, la ley dice, hay que apedrear a tal mujer. ¿Tú qué dices? Y sabemos que era una encerrona en donde cualquiera, un dilema, recordemos que un dilema lo que trata es, cualquier respuesta que la persona diga igual siempre va a perder. Si decía que la apedreara, automáticamente lo acusaban ante el Imperio Romano porque el único que tenía autoridad para ordenar la muerte de una persona eran los romanos.
Si decía que no la apedrearan, entonces iban y lo acusaban con las autoridades judías porque estaba violando la ley. Entonces, cualquiera que fuera la respuesta que él diera, siempre como buen dilema, le iba a perjudicar. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo con los dilemas morales, los dilemas religiosos, perdón? Los vuelve dilemas morales. Y sencillamente les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, ya ellos no podían mirarlo a él o mirar a la mujer, sino tenían que mirarse en a sí mismos. Y entonces el Señor Jesucristo sencillamente se libra a través de convertir un dilema, en este caso legal, en un dilema moral para ellos. Ya ellos, cada uno con su conciencia, y entonces es donde vemos que nadie le acusa, desde el mayor hasta el menor, sencillamente van soltando sus piedras y se van alejando. Así es que es importante la urgencia moral. Ellos eran muy dados a mirar la ley, pero no a mirarse en a sí mismos. Y por eso es esta urgencia moral y el sentido del deber que vemos en las palabras del Señor Jesucristo. Y aquí, entonces, el Señor explica dos conceptos. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Hablemos de ese concepto del día, del cual está hablando el Señor Jesucristo, que lo está hablando precisamente a nivel metafórico, ¿no? Cuando este día representa el tiempo limitado de la oportunidad terrenal y el ministerio visible. Mientras él estuviera vivo, él tenía que hacer ¿qué cosa? Las obras. Él es la luz. Él representaba precisamente eso, la luz. Y el día, recordemos que en el concepto judío, el día se divide en dos partes. Nosotros lo dividimos en 24 horas, ellos lo dividen en dos, el día y la noche. Entonces el Señor dice, ¿el día para qué es? El día es para hacer lo que hay que hacer. Por eso dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Entonces recordemos bien, el día representa el tiempo limitado de la oportunidad terrenal y este ministerio visible. Y en segundo lugar vemos lo que significa la noche. La noche simboliza la muerte física o el momento en que las oportunidades de salvación y servicio se habrán cerrado para siempre. Entonces, nosotros no podemos en este caso, que es lo que el Señor está diciendo en cuanto a la noche viene, que es muerte física, y literal su propia muerte física, en este caso, que él sabía que menos de un año ya él sencillamente iba a morir. Entonces, entre tanto que él estaba en medio de nosotros, tenía la oportunidad de hacer las obras que el Padre le había enviado. Entonces, de la misma forma, tenemos que ver qué representa este hombre nacido ciego. Era el símbolo perfecto de una humanidad espiritualmente ciega, atrapada en el vicio y la ignorancia, nos dice entonces. Sí estaba este personaje y obviamente tuvo una oportunidad. Aunque estaba ciego y estaba en medio de las circunstancias, qué espectacular que para él hubo una oportunidad. Para nosotros también hay esa oportunidad. Recordemos que en este proceso de lo que está ocurriendo con el ciego, hay algo muy importante, que es el Señor Jesucristo no malgastó el tiempo, el Señor redimió cada instante para ejercer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad del Padre. Así es que miremos lo que a ese respecto nos dice el libro de Efesios en el capítulo número 5 y el versículo número 16. Nos dice este verso, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Es lo que el Señor está diciendo en este caso. Y continuando con el versículo número 5, nos dice entonces en este punto, este verso, entre tanto que estoy en el mundo, dice el Señor, luz soy del mundo. Entonces, vemos al Señor Jesucristo.
que este hombre, el hombre nacido ciego, era simplemente ese símbolo de esta humanidad espiritualmente ciega, atrapado entonces en medio de las circunstancias de su tiempo, de su momento, ¿cierto? Entonces, ahora nosotros tenemos que ver, miremos lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a la redención del tiempo ante esa inminencia de la noche. Nos dice entonces, nosotros vivimos postergando las decisiones trascendentales. Mañana, entonces, es importante recordar, es lo que nosotros vivimos diciendo, mañana voy a pedir perdón, el próximo año me consagraré a Dios, después buscaré tiempo para mis hijos. Todo lo vivimos postergando y se nos olvida que hay una cosa que nosotros no tenemos. Ninguno de nosotros puede decir que tiene asegurado el mañana, porque mañana es un atributo que nosotros no tenemos. Ese atributo está en las manos de Dios y depende exclusivamente del Señor. Así es que necesitamos nosotros hacer ese ajuste, por favor. Dejemos de vivir postergando decisiones trascendentales en nuestra vida. Olvidamos que el tiempo cronológico es un recurso limitado y que matar el tiempo o malgastarlo en el ocio, la apatía, es un pecado que se llama negligencia. No podemos caer en ese pecado de negligencia con la administración sabia del tiempo que usted y yo tenemos. Como aplicación entonces para nuestra vida de este verso de entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, tenemos que ver que es importante para nosotros, por favor, reconocer que la mecha de la vida se gasta y que la noche de la muerte o del fin de las oportunidades va avanzando sin pausa para usted y para mí. Así es que, como tarea, como aplicación, esta semana, sencillamente hagamos un inventario del uso del tiempo. Si es necesario, en medio de esa situación, aproveche para reconciliarse con alguien, con un familiar, comparte el evangelio hoy y obviamente algo muy importante, sirva en su iglesia. Yo les invito que hagamos un ejercicio. Por ejemplo, que esta reunión la hagamos en la casa de alguno de ustedes la próxima semana y sencillamente alguien diga, oiga, háganle la mía. El que me llame, me diga, o dígame, no, dentro de 8, dentro de 15, dentro de 21 días. Hagámoslo en tal parte y lo vamos a hacer. Si es que, ¿por qué? Porque hay que aprovechar bien el tiempo. Tenemos que aprender a aprovechar el tiempo. Igualmente, no debemos asumir que tendremos un mañana. Vuelvo y le insisto. Mañana es un atributo que usted y yo no tenemos. El mañana está en las manos de Dios, si Dios quiere. Si Dios quiere, amanecemos vivos. Si Dios quiere. Entonces, ayer es un muerto. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué se hace con los muertos? Se sepultan. O sea, solo tenemos un día en la vida. ¿Cuál es? El hoy, en tanto que se dice hoy. Entonces, en la vida solo existe, en la vida solo existen 3 días. Ayer, un muerto. Hoy es el único día que tenemos disponible para hacer lo que hay que hacer. Y mañana, atributo que no tenemos, está en las manos de Dios. Si Dios quiere, lo disfrutaremos. Si es que disfrutemos y hagamos lo que tenemos que hacer ahora, en tanto que el día dura, como dijo el Señor Jesucristo. Y por último, miremos lo que nos dice los versículos 6 y 7. Ellos nos invitan y vemos el método inusual y este llamado a la obediencia por parte del Señor Jesucristo. En el versículo número 6, entonces vemos, ahora sí, ya atendió a los discípulos, ya les dice qué es lo que está pasando, les dice que esto no se trata de pecados, eso se trata de un plan premeditado de parte de Dios con este ciego. Él nació ciego por un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Ese encuentro, entre comillas, lo de casual, en esa hora, en ese lugar. Entonces, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Entonces, aquí vemos en este método inusual del Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesús, ¿qué hace?
pues sencillamente usa elementos débiles para demostrar que el poder no reside en el barro, sino en el diseñador. Y qué interesante porque es que el ciego es barro y el Señor Jesucristo dice que es Dios, escupe en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Qué tremendo. Entonces, en este punto, en cómo estos métodos del Señor Jesucristo, cómo utiliza eh, esos que obviamente, piensa en esto, cuando hablamos de los métodos del Señor Jesucristo, se creía que la saliva de hombres, pero no cualquier hombre, de la saliva de hombres distinguidos, poseía propiedades curativas. Y el Señor Jesucristo, y eso lo sabía quién, lo sabía el ciego, eso lo sabían los discípulos. Y por eso es que no protestan, nadie protesta. Uy, ¿cómo se le ocurre que se escupir en el barro y hacer eso? Ah, ellos conocían este concepto. Entonces, humanamente, y hoy en día, untar lodo sobre los ojos de un ciego, pues seguramente, ¿qué parecería? Un remedio contradictorio y obviamente inútil, que no es el concepto idóneo para, obviamente, más bien, sí sería idóneo este método, pero para terminar de cegarlo aún más. Bueno, si es que pudiera haber otra forma de cegarlo más, ya estaba ciego de nacimiento. Entonces, vemos, sin embargo, que dentro de este método del Señor de usar este barro, hacer lodo y sanar. Ojo, porque para completar era un día sábado. Lo sanan día sábado. O sea, estaba usando todos los métodos que en la mentalidad judía no iban a traer precisamente el resultado, porque estaba violando algo intencionalmente, el famoso día sábado en el cual no se debía hacer ningún trabajo. Esa era una violación a esas minuciosas tradiciones de los fariseos, desafiando entonces ese legalismo insensible que ellos tenían. Y el versículo número 7 nos dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. ¿Qué vemos en este punto? Vemos que la historia del estanque de Siloé es una obra magistral de ingeniería. ¿Por qué es una obra magistral? Recordemos que en este punto, Ezequías, el rey Ezequías, canalizó las aguas vivas desde la fuente de Gihón hasta el interior de la ciudad en esos famosos tiempos del asedio del rey Ezequías. Juan, aquí en su evangelio, resalta con agudeza que Siloé, ese estanque significaba enviado, vinculando directamente el estanque con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él es, y Juan lo sabía, el definitivo enviado del Padre. Recuerde, ¿cuál es la única obra que hay que hacer? Dice, creer en el que Dios ha enviado. Y eso es Siloé. Es Siloé. Yo pensaba, yo pensaba que el estanque de Siloé se llamaba, el enviado era por el ciego. Y el estanque de Siloé no se llama porque, de hecho, el Señor Jesucristo lo envía a que se lave. Pero es que el estanque de Siloé no se llama porque el Señor Jesucristo haya enviado a un ciego a lavarse allá. El estanque de Siloé se llama así por él, porque el verdadero enviado no es el ciego, el verdadero enviado es el Señor Jesucristo, el enviado del Padre. Que creáis en el que Dios ha enviado, es su Hijo Jesucristo. Así es que esa es la manera como entonces Juan vincula directamente este estanque con el verdadero y definitivo enviado del Padre, que es el Señor Jesucristo. Y a continuación vemos que el Señor Jesucristo, a través de esta acción, puso a prueba la fe y la obediencia de este mendigo. ¿Cómo lo hizo? Pues sencillamente al este hombre obedecer sin cuestionar al desconocido, porque obviamente no lo conocía, va y se lava
a pesar de las restricciones del sábado, el hombre regresó viendo. Este hombre regresa viendo. Y no solamente regresa viendo, transformando este mendigo ha sido transformado de mendigo ciego a un testigo radiante del poder de Dios, del poder del Señor. Ahí es donde tenemos que recordar lo que nos dice el segundo libro de los Reyes, capítulo número 5, a partir del versículo número 10, que nos habla de este famoso personaje. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo a Naamán el sirio, ¿recuerdan? Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, de aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas nos dice, sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a las palabras del varón de Dios. Su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y ahí vemos justamente el mismo concepto, un acto sencillo de obediencia. Un hombre puesto a prueba. El uno ve, lávese la cara, hombre. Al otro ve, bañese, sumérjase 7 veces en el Jordán. El ciego no nos dice la palabra de Dios que puso ningún pretexto. Este Naamán el sirio sí puso un pretexto. Es que le pareció insignificante las aguas, que eran mejor sus ríos y más grandes y más caudalosos allá en su tierra. Pero bendito sea Dios porque alguien lo hizo entrar en razón con una sencilla expresión. Al final termina obedeciendo, como obedeció igualmente este ciego. Y es ahí donde vemos la transformación. Dejar de ser ciego para convertirse, no solamente ciego, sino mendigo, convertirse en testigo del poder de Dios. Eso es la invitación que nos hace a nosotros el Señor. Y tenemos que ver esa fe activa que nos tiene que llevar entonces a usted y a mí a obedecer instrucciones que desafían la lógica. Seguramente para usted y para mí habrá momentos en los cuales Dios nos dará esas instrucciones. Y lo más seguro es que ya no las dio, pero usted y yo hicimos como Naamán. Nos molestó, nos pusimos bravos y no nos pareció que esa instrucción iba a producir un milagro. Así es que nosotros queremos que Dios nos sane y nos bendiga, pero bajo nuestros propios términos y nuestros métodos disque sofisticados. Y resulta que terminamos viendo es un chispero. Entonces, cuando el Señor nos da instrucciones sencillas o inusuales a través de su palabra, como por ejemplo, perdone al que le hirió, diezme en medio de la escasez, o sencillamente nos invita a callar ante el insulto, entonces nuestra mente lógica se revela. ¿Cuál es la aplicación para este verso? Es que el lodo en los ojos nos enseña que los métodos de Dios a veces parecen empeorar nuestra situación antes de traer la solución. Pareciera que ese método no trae una verdadera solución, pero ante la obediencia que vemos, mire, si quiere ver la gloria de Dios, debe activar una fe obediente y caminar usted, vaya y camine hacia su Siloé personal, es decir, a donde el Señor lo manda. Ese es nuestro Siloé personal. Queremos ver milagros, pero
Queremos ver milagros en las personas, pero sabe una cosa, les recuerdo ese regalo de 1 Corintios 7. Necesitamos tener esperanza, mantener la esperanza en el potencial de restauración de las personas. Y eso nos incluye a nosotros mismos. Dios puede hacer un milagro en usted, claro que sí. Pero ¿sabe quién es el primero en que ya perdió la esperanza? Usted mismo. Porque, porque no caminamos hacia el Siloé, el cual Dios nos ha dicho. Haga esto, haga aquello. Ese es el Siloé del Señor. Lea esto y no lo hacemos. Eso solo demuestra una cosa. No estamos dispuestos, no queremos activar esa fe obediente. No tenemos esperanza. Y eso sí es difícil para el Señor. Necesitamos dejar nuestra mente lógica. Entonces, igualmente, tenemos que mirar que es importante sumergirnos diariamente. El Siloé puede ser justamente eso. El Siloé nuestro puede ser sumergirnos en el estudio de las Escrituras, atender el consejo de algún hermano maduro o sencillamente ejecutar cada mandato del Señor, aunque inicialmente nosotros no lo comprendamos. Y entonces, solo entonces, vamos a poder entender que los que van a ese estanque obedeciendo con temblor, regresan a casa testificando con triunfo. Creo que todos queremos justamente eso. Todos queremos experimentar una, la obra del Señor, un triunfo, una bendición. No sé qué es lo que usted está esperando del Señor, pero yo le invito entonces a que en esta hora nos acerquemos a Dios, a nuestro buen Padre Dios en oración y le digamos a Él en esta noche. Él es nuestro médico divino y nosotros queremos ver las obras de la luz en cada uno de nosotros. Amado Dios y Padre Celestial, Dios eterno, creador de la luz y todo lo visible y lo invisible, hoy nosotros nos acercamos ante ti con corazones rendidos y humillados por el poder de tu palabra, Señor. Te damos gracias infinitas que cuando nos encontramos ciegos por naturaleza, sumidos en las tinieblas de nuestra ignorancia, nuestros prejuicios y nuestros vicios, tu mirada de compasión, Señor, se fijó en nosotros mucho antes de que nosotros pudiéramos buscarte, Señor. Gracias. No te estábamos buscando, tú nos encontraste primero, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, por ser la luz del mundo, que no solo disipa la oscuridad, sino que nos otorga los ojos de la fe para contemplar tu gloria, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por las ocasiones en que hemos actuado con la insensibilidad de los discípulos, de tus propios discípulos, Señor, prefiriendo juzgar, criticar y buscar culpables ante el dolor de nuestros hermanos, en lugar de extender una mano de misericordia, Señor. Nos hemos rendido. Ya no creemos en ese potencial de restauración de las personas. Y hoy te pedimos perdón. Yo te pido perdón. Y te pido, Señor, que hoy ese potencial, Señor, fruto del amor, porque es sencillamente el fruto del amor. Todo lo espera, Señor. Por favor, permítenos entonces que hoy de nuestros corazones se arranque, Señor. Arranca de nosotros todo legalismo cruel y toda curiosidad estéril, como era el caso de ellos. Los discípulos querían saber quién pecó este o sus padres, como que eso muchas veces satisface esa curiosidad morbosa. Hoy te rogamos que restaures nuestra perspectiva, Señor, que ante cada prueba, enfermedad, escasez o dificultad que golpee nuestras vidas o la de nuestras familias, Señor, podamos descansar en la certeza de que no es para nuestra destrucción esta circunstancia, sino es el escenario perfecto para que las maravillas, esas maravillosas obras de tu poder, Señor, de tu bondad y de tu fidelidad, se manifiesten públicamente en nuestras vidas. Mi Señor, despiértanos de la apatía, de la pereza espiritual. Recuérdanos que nuestros días en este mundo son cortos y que la noche avanza sin detenerse. Danos la sabiduría para
redimir el tiempo, para dejar de postergar la obediencia y para trabajar con pasión y diligencia en las obras de la luz, mientras dure el día de la gracia. Que nuestras vidas, Señor, ardan como lámparas encendidas que reflejan tu carácter y traigan esperanza a una sociedad envuelta en tinieblas, mi Señor. Te pedimos la fortaleza para obedecerte, aun cuando tus instrucciones desafíen nuestra lógica humana o requieran que rompamos con las tradiciones, esas tradiciones cómodas de este mundo. Si hoy has untado lodo sobre nuestros ojos, Señor, si la situación parece confusa o difícil, danos una fe inquebrantable como la de aquel ciego de nacimiento para caminar con presteza hacia el estanque de Siloé, Señor, lavarnos en tu santa palabra y perseverar en tus mandatos. Rompe toda la ceguera espiritual en nuestras familias. Abre los ojos de nuestros hijos y concédenos regresar triunfando, Señor, viendo y cantando de tus maravillas en el precioso y soberano y poderoso nombre de nuestro buen Dios y Salvador Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos muchas